vamos a resolver ejercicios del práctico del inciso A, donde pide hallar los elementos y además la gráfica de la parábola, que en el ejercicio 4 es y al cuadrado menos 6x. Para esto vamos a utilizar la tabla donde el vértice es 0,0, el origen de las coordenadas. Lo primero es revisar con cuál de las filas vamos a trabajar, y esto depende de la ecuación. Como nosotros nos fijamos, acá tenemos y al cuadrado menos 6x, por lo tanto puede ser la primera o la segunda fila, y el signo del segundo miembro determina con qué fila vamos a trabajar. Acá vemos que esta es la ecuación más parecida, y cuadrado menos 4 por a por x. Así que vamos a trabajar con la segunda fila para hallar los elementos. Luego tengo que hallar el valor de a. El valor de a se determina dividiendo este coeficiente que está en el segundo miembro entre 4. Pero no es necesario el signo, porque el valor de a es una distancia, así que tiene que ser positivo. No hay distancias negativas. Por lo tanto, vamos a dividir 6 entre 4. Y como se puede simplificar, sacamos mitad y mitad, y el valor de a es 3 medios. Recordemos que ese valor de a es la distancia desde el vértice al foco y del vértice a la directriz. Comenzamos con los elementos, y el primero va a ser el vértice 0,0 que está acá. Luego, como estamos trabajando con la segunda fila, voy a hallar el foco, y en la segunda fila el foco es menos a,0. Por lo tanto, yo voy a reemplazar en lugar del valor de, en lugar de a, el valor que tiene, que es 3 medios. Por lo tanto, el foco es menos 3 medios, 0. El eje focal en la segunda fila es x. Luego, la directriz x igual que a. X igual, y en lugar de a reemplazamos su valor, 3 medios. Y para terminar, el lado recto, que si bien no está en la tabla, el lado recto siempre va a ser 4 por a, es decir, 4 por 3 medios. 4 por 3 es 12, y 2 entre 2, 6. El lado recto vale 6. Otra forma de hallar el lado recto es copiando directamente el coeficiente del segundo miembro. Claro que tiene que ser positivo también, porque el lado recto también es una medida, es una distancia, y las distancias son positivas. Ahora, para hacer la gráfica, primero ubicamos el vértice, que en este caso es el origen de coordenadas 0,0. Ahí tenemos el vértice. Luego ubicamos el foco, que como dice acá, está en menos 3 medios, 0. En x menos 3 medios, y en y 0. Por lo tanto, ahí ya está el punto, y este es el foco. Después, el eje focal no se grafica, y el eje focal es donde está el foco y el vértice. Por lo tanto, aquí podemos comprobar que es el eje X. Luego la directriz. La directriz es una recta que tenemos que ubicarla en X y buscar 3 medios. 3 medios, que es 1,5. Ahí vamos a trazar nuestra directriz. Para terminar, y esto es muy importante, el lado recto nos da la amplitud que tiene esa parábola. Como aquí es 6, vamos a contar desde el foco 3
arriba y 3 abajo del foco. 3 unidades arriba y 3 unidades abajo. Entonces, desde el foco contamos 1, 2, 3 y hacia abajo también 1, 2, 3. Y eso nos ayuda a saber cuál es la amplitud que tiene la parábola. En este ejercicio tenemos que hallar los elementos y además graficar la parábola x menos 1 al cuadrado menos 12 por y menos 5. Para realizar este ejercicio tenemos que utilizar la segunda tabla donde el vértice es h, k, ya que el vértice no está en el origen. Hallamos primero h, k y además el valor de a. H es la coordenada del vértice que va a estar acompañando a X. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de H, pero como este valor está en la ecuación, para llevarlo como coordenada, tenemos que hacer el cambio de signo, menos 1 más 1. Lo mismo pasa con el valor de K, que siempre va a estar acompañando a Y. Así que aquí tenemos menos 5, pero como coordenada cambiamos el signo y ahora es 5. Y el valor de A, que recuerden, es la división de este coeficiente entre 4. 12 entre 4, 3. H y K pueden salir negativos, pero el valor de A siempre va a ser positivo porque es una distancia. Una vez que ya tenemos H, K y A, vamos a ver con cuál de las filas vamos a trabajar y tenemos que identificar la ecuación y ver qué ecuación es la que se parece a este ejercicio. Para comenzar tenemos X en el primer miembro, por lo tanto puede ser la tercera o la cuarta fila. Luego tenemos un signo negativo en el segundo miembro, así que vamos a trabajar con la cuarta fila. El vértice es h, k. H vale 1, k vale 5. Este es el vértice. El foco, recordemos que estamos trabajando con la última fila, es h, k menos a. H vale 1, k menos a, 5 menos 3, 2. El foco está en la coordenada 1, 2. Luego, el eje focal es paralelo al eje Y. Aquí está, paralelo al eje Y. La directriz en la última fila es Y igual a K más A. Y igual a K más A. 5 más 3, 8. Y por último el lado recto, que es 4 por A. 4 por 3, 12. O como también les mencioné, ese valor es este coeficiente, pero siempre tiene que ser positivo porque también es una distancia. Para graficar, primero hallamos el vértice X1 y Y5. Ahí tenemos el vértice. El foco 1,2, X1 y Y2. Ahí está el punto donde está el foco. El eje focal es solamente un dato y me dice que es paralelo al eje Y. Es decir, que es este eje que no se grafica donde está el foco. Por eso el nombre de eje focal. Y como ustedes pueden observar, sí es paralelo al eje Y. La directriz Y igual a 8. En Y buscamos 8 y ahí trazamos la línea recta que es la directriz. Y el lado recto es la medida que existe entre el foco
y los extremos de la parábola. En realidad vamos a dividir este lado recto a la mitad. 12 entre 2 es 6. Quiere decir que vamos a contar 6 a un lado del foco y 6 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este lado recto nos sirve para saber la amplitud de la parábola. Como estamos trabajando con la segunda tabla y la ecuación ordinaria tiene que desarrollarse, vamos además a hallar o a cambiar esta ecuación ordinaria a la forma general. Para eso vamos a desarrollar x menos 1 al cuadrado, que es el cuadrado del primer término, menos doble producto del primer término por el segundo, y más el cuadrado del segundo término. Igual, aquí vamos a multiplicar menos 12 por y, menos 12y, menos por menos más y 12 por 5, 60. Como estamos llevando a la forma general, todo tiene que estar en el primer miembro y además tiene que estar igualado a 0. Ordenamos primero el término que está al cuadrado, luego por orden alfabético, menos 2x. El término con y está en el segundo miembro. Lo pasamos a sumar al primer miembro y ahora los términos independientes. 60 pasa como menos 60 y menos 60 más 1 menos 59 igual a 0. Esta ecuación y esta ecuación son la misma, solamente que esta está en la forma ordinaria y esta está en la forma general. En el inciso B me piden hallar la ecuación en forma general de una parábola de vértice en el origen si en el ejercicio 3 me da el foco menos 4,0. Como estamos en un ejercicio donde el vértice es el origen, es decir, 0,0, debemos utilizar esta tabla. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de las filas debemos utilizar? ¿Con cuál de las filas vamos a trabajar? Nos guiamos primero por el foco. En realidad es el único dato que tenemos para guiarnos. Buscamos en la columna del foco cuál se parece al ejercicio. En la segunda fila tenemos el foco que es parecido al del ejercicio, menos 4,0 y acá menos A,0. Por lo tanto, vamos a trabajar con la segunda fila. Pero acá no es necesario los elementos, lo que me pide es la ecuación en forma general. Yo voy a anotar la ecuación de la segunda fila, que es y al cuadrado menos 4ax. Tengo que reemplazar el valor de a. Para saber el valor de a, vuelvo al dato del foco y comparamos con la tabla donde el valor de a está en el foco. Aquí dice menos a y aquí está menos 4. El valor de a no es menos 4, porque como les dije, el valor de a es una distancia y las distancias siempre son positivas. Por más de que en el foco tenga un signo negativo, esto es porque es una coordenada, no porque es una distancia. Así que el valor de a es 4. Reemplazamos en esta ecuación el valor de a, aquí está, y hacemos la multiplicación. 4 por 4, 16. Así que la ecuación es y al cuadrado igual a menos 16x. Pero, como me piden la forma general, voy a llevar todo esto al primer miembro y lo voy a igualar a 0. El y cuadrado se copia y menos 16x pasa como más 16x igual a 0. Esta será la ecuación en forma general. Para hacer la gráfica, primero ubicamos el vértice que, como dice, es el origen 0, 0, aquí.
colocamos nuestro vértice. Luego el foco que nos dio como dato el ejercicio está en el punto menos 4,0. Aquí está menos 4,0. El valor de A me ayuda a calcular la distancia que existe entre el vértice y la directriz. Es decir, que yo no necesito ver esta tabla de los elementos para saber dónde está la directriz, inclusive el foco, porque a partir del vértice yo puedo contar 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y ahí es donde voy a trazar la directriz. Y a partir del vértice también puedo contar 4 unidades al otro lado, 1, 2, 3, 4, y ahí está el foco. Claro que tengo que saber cuál es el comportamiento de la parábola, ¿no? Si se abre hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo. Pero sabiendo eso, con el valor de A puedo encontrar tanto el foco como la directriz. Una vez que ya tengo esto, voy a utilizar el lado recto. Recuerden que el lado recto me ayuda a saber la amplitud de la parábola. El lado recto siempre es 4 por A, o también lo encuentran acá como el coeficiente del segundo miembro. 4 por 4, 16. Así que yo voy a contar a partir del foco 8 unidades hacia arriba y 8 unidades hacia abajo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacia abajo también 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y trazamos ahí la parábola. En el siguiente ejercicio, de igual forma, el vértice es 0,0. Solo que esta vez me da la directriz como dato. La directriz es x igual a menos 4. Como seguimos trabajando con un vértice en el origen de coordenadas, utilizamos esta tabla. Y ahora vamos a ver en la columna de directrices alguna que sea parecida a la del ejercicio. X igual a menos 4. Y aquí tenemos la directriz que se parece, x igual a menos a. Por lo tanto, vamos a trabajar con la primera fila y con la ecuación y cuadrado igual a 4 por a por x, que está acá. Debemos encontrar el valor de a, y el valor de a nuevamente lo vamos a sacar del dato que nos da, que es la directriz. La directriz acá es x igual a menos a. Y el valor de a va a ser 4, no menos 4. Acá es una coordenada y acá es una distancia, por lo tanto tiene que ser positiva. Reemplazamos en lugar de a 4, hacemos la multiplicación, 4 por 4, 16x. Aquí tenemos la ecuación en la forma ordinaria, pero como piden la forma general, vamos a llevar este término al otro miembro como menos 16x igual a 0. Es muy parecida a la otra ecuación, solamente que ahora la parábola se abre hacia la derecha. Para graficar, de igual forma, empezamos con el vértice y como sabemos por la tabla que la parábola se va a abrir hacia la derecha, entonces basta con el valor de a para hacer la gráfica. A partir del vértice cuento 4 unidades hacia la derecha del vértice, 1, 2, 3, 4, y ahí tengo el foco. A partir del vértice hacia la izquierda cuento 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y ahí voy a trazar la directriz. Y el lado recto, que nuevamente es 16, a partir del foco cuento 8 unidades arriba y 8 unidades abajo. Y eso me ayuda para saber la amplitud de la parábola. En el inciso C me piden hallar la ecuación en forma general de una parábola cuando me dan datos como el vértice y el foco.
En este caso, el vértice ya no es el origen de coordenadas, ya no es 0,0. Ahora está en otro punto. Por lo tanto, tenemos un vértice h, k. Así que vamos a trabajar con esta tabla. Para hallar la ecuación en forma general, primero, esta vez me voy a ayudar de la gráfica. Es una forma en que se realiza este ejercicio. Lo que voy a hacer en el plano cartesiano es encontrar primero los datos que me da de la parábola. Tengo el vértice y tengo el foco. El vértice está en el punto 1,4 y el foco está en el punto 1,1. Así que yo empiezo con esto. Si el foco está abajo del vértice, entonces quiere decir que la parábola se abre hacia abajo. Yo con eso me doy cuenta inmediatamente que estoy trabajando con la cuarta fila. Ahora, inclusive para hallar el valor de A, se puede hacer gráficamente. Voy contando la distancia que existe entre el vértice y el foco. 1, 2 y 3 unidades. Así que el valor de A es 3. Con este valor y sabiendo cuánto vale h y cuánto vale k, voy a reemplazar en esta ecuación. Recordemos que estamos trabajando con la cuarta fila debido a que la parábola se abre hacia abajo. X menos h al cuadrado, x menos h vale 1, al cuadrado, igual a menos 4 por a, igual a menos 4 por a, aquí ya lo estoy multiplicando directamente, 4 por 3, 12, por y menos k, y menos k, que vale 4, reemplazo y cierro paréntesis. Ahora voy a desarrollar esta ecuación que está en forma ordinaria. El primer término al cuadrado menos doble producto del primer término por el segundo término, 2 por x por 1, 2x, más el cuadrado del segundo término, igual menos 12 por y, menos 12y, menos por menos más, y 12 por 4, 48. Llevo todo al primer miembro, ordenando primero con el término al cuadrado y después alfabéticamente. X al cuadrado menos 2x menos 12y pasa como más 12y. Y por último, el término independiente va a ser menos 47 porque el 48 pasa como menos 48 y el menos 48 más 1 es menos 47 y al final igual a 0. Esta es la ecuación de la parábola que está en forma general. Para graficar, recuerden que quedó pendiente eso, ya que solamente habíamos graficado el vértice y el foco. Pero como tenemos el valor de A, cuento 3 unidades hacia arriba para encontrar la directriz. 1, 2, 3 y ahí voy a trazar la directriz. Y para saber la amplitud de la parábola, el lado recto. Y el lado recto es 4 por A. 4 por 3 es 12. Quiere decir que voy a dividir 12 entre 2, 6 a un lado y 6 a otro lado del foco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así voy trazando la parábola. En este último ejercicio tenemos como dato el foco 3,2 y la directriz y igual a 0. ¿Cómo saber si voy a utilizar la tabla del vértice 0,0 o h,k? Eso depende del foco, porque si utilizaríamos la tabla del vértice 0,0, una de estas coordenadas debería ser 0, lo que no pasa con este dato. Por lo tanto, sabemos que el vértice es h, k. Es así que vamos a utilizar esta tabla. Al igual que en el anterior ejercicio, lo primero que vamos a hacer es graficar los datos que tengo. En el plano cartesiano,
primero voy a ubicar el foco X3 y Y2. Ahí tenemos el foco y ahora la directriz Y igual a 0. En el eje Y encuentro la coordenada 0 y ahí voy a trazar la directriz. Ahora nos falta el vértice, pero como sabemos, el vértice está a la mitad entre el foco y la directriz. Entre el foco y la directriz. Así que a la mitad, aquí está el vértice. Directamente yo puedo decir que el vértice tiene coordenadas X3 y Y1. Y el valor de A es 1, ya que del vértice al foco hay una unidad que tiene que ser la misma distancia que del vértice a la directriz, también una unidad. Como la gráfica se va a abrir hacia arriba, vamos a trabajar con la tercera fila y esta es la ecuación. X menos h al cuadrado igual a 4a por y menos k. Aquí tenemos x menos h y como h vale 3, reemplazamos al cuadrado igual 4 por a, sabemos que a vale 1, por y menos k. El valor de k es 1 y reemplazamos ese dato. Ahora vamos a desarrollar x menos 3 al cuadrado, el cuadrado del primer término, x al cuadrado, menos doble producto del primer término por el segundo término, 2 por x y por 3, 6x, más el cuadrado del segundo término, 9. 4 por 1 es 4 y vamos a multiplicar 4 por y, 4y, menos 4 por 1, 4. Vamos a ordenar y llevar todo al primer miembro. X al cuadrado menos 6x más 4y pasa a este lado como menos 4y, menos 4 en este caso pasa como más 4 y 9 más 4 más 13 igual a 0. Esta es la ecuación de la parábola que está en la forma general. Para terminar de graficar, ya teníamos el foco, la directriz, luego encontramos el vértice que está a la mitad entre el foco y la directriz. Ahora nos falta saber la amplitud que tiene esta parábola que se abre hacia arriba. La amplitud depende del lado recto. El lado recto es 4 por A. 4 por 1, 4. Quiere decir que voy a contar 2 unidades a la derecha y 2 unidades a la izquierda. Y con esos puntos voy a trazar la parábola.